Fíjense, algunos datos de este informe, justamente este informe de la CEPAL que lo vimos en el equipo, salió el miércoles, es decir, está calientito, está fresquecito y nos da el panorama internacional con los datos actualizados, como iba actualizando Ricardo en su introducción. La crisis actual se considera la mayor caída económica desde la Segunda Guerra Mundial. El 90% de los países del mundo están afectados. El PIB del mundo, es decir, la producción económica del mundo, caerá aproximadamente un 5.2%. Y separando ese grupo de todas las economías desarrolladas son las más afectadas con una caída del 7%. Los países emergentes se espera una caída en conjunto de un 1.6%. Después vamos a observar que en América Latina es diferente. La tasa de crecimiento proyectada de China para este año es del 1%. Es la tasa más baja que China proyecta tener en los últimos 40 años. La economía de Estados Unidos está proyectada para reducirse en un 6.5%, la de la eurozona en un 8.7%. El comercio mundial está proyectado para caer en promedio un 23%. El turismo, la actividad del turismo a nivel global está cayendo entre un 60 o hasta un 80%. Los precios de productos básicos internacionales han regresado a niveles del año 2018. Y aquí me detengo. ¿Cuál es la importancia de eso? De repente para Panamá no tanto, pero para las economías, sobre todo de Sudamérica, que son parte importante de su Producto Interno Bruto, así como es importante el canal para nosotros, o es importante el sector financiero para nosotros, para las economías de Sudamérica, por ejemplo, es muy importante las materias primas. Y el hecho únicamente de que los precios de las materias primas regresen al precio del 2018 ya implica una caída de ingresos importantes para la región de Sudamérica. Los precios energéticos se espera una caída del 39.3%. Los precios de productos agrícolas una caída del 5.9%. Las exportaciones una disminución del 23%. Una caída, eso está compuesto de una caída de 11% en precios y 12% en volumen. Perdonen que en esta fase yo sé que esto es como abrumador, pero como les decía, hay bastante información actualizada y relevante que compartir. Un tema que mencionó Ricardo en la introducción, el tema de las remesas. Sabemos que la región de Centroamérica es una región que es altamente dependiente de los ingresos por remesas que vienen de sus compatriotas que viven en los Estados Unidos. Por ejemplo, para Haití el 33% de su Producto Interno Bruto es remesas. Y para El Salvador y Honduras el 20% de su Producto Interno Bruto es remesas. Entonces, al momento en que la economía de Estados Unidos está tan afectada, el empleo está tan afectado, obviamente la caída de las remesas para estos países es significativa, y eso entra en lo que mencionaba también Ricardo en la introducción de cuántas personas están proyectadas para aumentar dentro de la línea de pobreza en esta fase de los siguientes años. Se proyecta una mayor desigualdad en la distribución del ingreso. Fíjense algunas noticias económicas, y estas noticias ya están un poquito desactualizadas de hace unas semanas atrás. Euronews indicaba ya semanas atrás, Alemania camina hacia la mayor recesión económica desde la posguerra. España, la proyección del déficit fiscal, eso significa la diferencia entre ingresos y gastos del gobierno, que ya estaba en un negativo de 32 millones, de casi menos 33, puede llegar a caer hasta un menos 66, menos 105, un menos 120. Imagínense el nivel de proyección que puede tener el déficit fiscal de España. Y esta otra noticia indicaba ya también semanas atrás, Francia e Italia entran oficialmente en recesión por crisis del coronavirus. Es decir, para que veamos el panorama en términos de crecimiento económico. En esta segunda parte, como les hablaba hace un poquito atrás, y les decía, ¿quién en los mercados financieros va a proveer los recursos
para comprar los instrumentos de deuda que emitirán los países que necesitan endeudarse para superar la crisis cuando se ha dado una fuerte destrucción de valor económico. Vamos a ver esa parte aquí. Fíjense, acciones de líneas aéreas. Por ejemplo, el grupo Copa Holding, que hasta febrero tenía acciones por un valor, el valor de la acción era $100. Después de entrada el COVID, la acción de Copa en mayo estaba en $42, o sea, menos de la mitad de su valor. Avianca Holding, que ya sabemos el caso de que Avianca Holding y Latam se han declarado en quiebra. Fíjense el caso de la caída también de las acciones de Avianca Holding, de casi $5 a $1. American Airlines, British Airlines. Entremos a ver otro segmento. Ya vimos el segmento de líneas aéreas. Entremos a ver, y esto lo menciono por el alto impacto que mencionaba que tiene el COVID sobre el sector turismo y todas las actividades conexas del turismo, entiéndase transporte aéreo, cruceros, hoteles. Fíjense las principales líneas de cruceros, que ya sabemos que los primeros casos de COVID que se dieron en los cruceros, las cuarentenas y todo lo que sucedió. Las acciones de los cruceros se han venido al suelo también. 2 y 3 veces han caído sus precios. Aquí fíjense lo que mencionaba, las acciones de los grupos hoteleros, los principales grupos hoteleros del mundo, Intercontinental, Hilton, Marriott, Wyndham, todo ha sido destrucción, lo que yo llamo destrucción de valor económico. Ahora, tal vez muchos podrían decir, muchos conocedores, aquí están los principales indicadores de los mercados de Estados Unidos, el Standard & Poor's, el Dow Jones y el Nasdaq. Muchos podrán decir, bueno, ya en el último mes o en el último mes y medio estos indicadores se han empezado a recuperar. Pero la pregunta es, por ejemplo, tomando de referencia esta gráfica, en esta fase de caída, los que tenían las acciones en esta etapa y las vendieron perdiendo en esta fase de caída, no son los mismos que las van a comprar en la fase de recuperación que se ha dado ya de junio a julio para acá. O sea, es decir, hay una gran pérdida de valor económico para muchos sectores y empresas importantes en el mundo. Entonces, nos vamos acercando y surge la pregunta, bueno, ya vimos el panorama internacional, ya vimos las economías más grandes, ya vimos los mercados financieros. América Latina, ¿qué es lo que hay sobre América Latina? Vamos a ver aquí, en referencia a este mismo informe de la CEPAL que estamos usando, 5 radios o 5 frentes de afectación. Vamos a ver pronósticos de crecimiento, vamos a ver pronósticos de endeudamiento y vamos a ir aterrizando en Panamá. Primero, la crisis global ha afectado a América Latina en 5 frentes importantes. 1, la caída del comercio internacional. Como decía, para América Latina, imagínense, para los países que tienen esa parte importante de su producción nacional, en la producción de insumos agrícolas o en otros recursos minerales, el comercio internacional les ha afectado. La caída de los precios de esos commodities le ha afectado. América Latina también es muy dependiente del turismo y podemos ver el caso de Panamá en eso. A nivel global se ha roto lo que se llama una cadena de valor, es decir, para que se dé esa demanda de bienes y servicios, tiene que haber una fase tanto de la materia prima, para el transformador, para el consumidor, para el comercializador. Esa cadena de valores del ciclo económico se ha roto. ¿Por qué? Porque los países están encerrados, la gente está en las casas, los negocios están a los mínimos. Entonces, todo eso está afectando a nivel global y seguirá afectando por muchos meses la región. Y por último, lo que mencionábamos, el tema de las caídas de las remesas, que es importante en general para la región. A nivel de crecimiento económico, la perspectiva de América Latina y el Caribe en total es una caída del 9.1%. Para América del Sur, una caída del 9.4%. Para Centroamérica, incluyendo México, una caída del 8.4%. Y ojo, aquí para Panamá, la proyección es una caída de 6.5%. El Caribe 5.4% sin Guyana,
7.9%. Eso porque, para los que no saben, Guyana tuvo la suerte en los años recientes de encontrar una reserva petrolífera en su espacio económico, en sus aguas internacionales, y la está explotando. Entonces, al quitar Guyana, que es, digamos, una medida de dispersión del Caribe, la caída se dispara del 5.4% al 7.9%. Entonces, ahora fíjense el ejercicio que yo hice aquí. Tenemos, digamos, la composición México, Centroamérica y Suramérica. Primero el Producto Interno Bruto, la deuda pública y la relación deuda-PIB. Esto creo que eran, si no mal recuerdo, datos hasta el año 2018-2019. Ahora, ¿cuál es el ejercicio que estamos hablando con las cifras que acabamos de ver? Es que el ingreso va a caer y la deuda va a subir. O sea, si yo le digo a usted que usted gana $100 y por cada $100 que gana debe 40, usted tiene una deuda del 40%. Pero si de pronto sus $100 que ganan baja a 90, aunque no se endeude más, su nivel de endeudamiento ya creció, ¿cierto? Ahora, si encima de que su ingreso cae, tiene que endeudarse más, su nivel de endeudamiento tiene que crecer mucho más. Y ese es el ejercicio que yo hice aquí, donde dice PIB 2, deuda 2 y relación deuda PIB 2. Aplicando aproximadamente un 10% de reducción del PIB y aplicando un efecto similar en el aumento del monto de la deuda. Fíjense, un país como México, su nivel de endeudamiento podría crecer del 53% al 68%. Centroamérica, que está súper bien o estaba súper bien en nivel de endeudamiento antes de la crisis, puede pasar de un 41% a un 53%. Y Suramérica, que es la región más endeudada de América Latina, podría llegar de un 70% de endeudamiento a un 90% de endeudamiento. Y estamos hablando de que en ese grupo están 4 de las 5 economías más grandes del continente latinoamericano, de la región latinoamericana. Y estamos hablando de que ya Argentina es un país que ha entrado en default con sus pagos y de que otros países de la región puedan entrar en este nivel de presión, creando una afectación en nuestra zona económica. Entonces, fíjense, ahora veamos Panamá. Esta gráfica que salió en el diario La Prensa semanas atrás fue elaborada por Moody's. Y Moody's, para elaborar esta gráfica, proyectó en base a los créditos adicionales que ha adquirido el gobierno de Panamá en el corto plazo, entiéndase, digamos, en el último año y tanto, y proyectó el comportamiento del PIB con el dato de referencia que había hasta ese momento, que era que Panamá podía caer un 2%. Entonces, proyectado con una caída del 2% y con el nivel de endeudamiento que está adquiriendo el gobierno de Panamá, la relación deuda-PIB de Panamá, que estaba lindísima hasta el año 2017, y aquí es donde decía también en la introducción, fíjense cuánto nos afecta el dinero que pierde el país por materia de la corrupción. ¿Cuánto nos afecta el dinero que pierde el país por los modelos económicos o socioeconómicos que no son a veces lo más eficiente? Nosotros, de estar en una relación deuda-PIB que hasta el 2017 era espectacular, del 37.6%, en el 2018 aumentamos a un 39.4%, en el 2019 aumentamos a un 46.4% y ya la proyección para el 2020 es de 53.2%. Y como les digo, esa es una proyección basada en una caída del PIB del 2%. Pero ya acabamos de ver en los datos anteriores, la proyección actualizada de la CEPAL habla ahora de una caída del 6,5%. Por lo tanto, que si eso se cumple, este nivel de endeudamiento aumentará más de lo que dice esta gráfica, acercándonos más al umbral que la propia CEPAL indica como el umbral de endeudamiento de sostenibilidad, que es el 60%. Entonces yo aquí hice
el ejercicio para que vieran cómo llegó Moody's a los datos que proyectaban. Ellos están proyectando un PIB para el 2019 de 66.8% con una deuda de 31.000 millones, la caída del 2% a 65.465 millones y una deuda de 34.800, y ahí cambia la cifra que vieron en la gráfica, más o menos de un 46 a un 53%. Pero como decía, si aquí aplicamos la caída del 6,5%, el número se dispara, es otro número.